Hola chicos, vamos a revisar el tema de laringe. Este tema es importante obviamente porque forma parte de las vías aéreas superiores. ¿Con qué debemos empezar? Con ubicar la laringe en nuestro paciente. Cuando nuestro paciente se presenta, ¿dónde podemos localizar la laringe? La pregunta sería para ti, ¿la laringe es visible y palpable? ¿Crees que a tu paciente puedas observarle a simple vista la laringe o palparla? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la laringe está formada principalmente por cartílagos. Uno de ellos es bastante visible, sobre todo en los varones. En la mujer es complicado, sin embargo en el varón vamos a observar una eminencia a este nivel. Comúnmente se conoce como manzana de Adán. ¿Pero a qué corresponde la manzana de Adán? Al cartílago tiroideo de la laringe. Es algo que podemos observar e incluso podemos palpar. Entonces sí se puede observar, sí se puede palpar, por lo que diríamos que nuestra laringe se localiza en la parte anterior y media del cuello. Ahora bien, vamos a retirar la piel. Una vez ubicada en el estado de la superficie, observamos lo que te comento. Si hago un acercamiento, aquí puedo observar este cartílago que es parte de la laringe, se llama cartílago tiroideo. Muy bien, la laringe, como ya se comentó, es parte del sistema respiratorio de las vías altas. ¿Qué debemos considerar con la laringe? Sus relaciones. Si te das cuenta, la laringe es bastante superficial. Voy a hacer transparente la piel y te vas a dar cuenta que al menos su parte media está bastante cercana a la piel, por lo tanto se puede accesar a partir de ella. Una vez retirada la piel, vamos a ver sus relaciones más cercanas. ¿Qué es lo que observo que voy a tener cercano a la laringe? En la parte anterior tenemos dos cosas: el grupo de los músculos infrayoideos, como son algunos de los que estoy seleccionando, y también su relación muy importante con la glándula tiroides. En la parte lateral yo observo que también tiene otras relaciones, tal vez no tan cercanas, pero sí importantes, como la carótida común, que podemos observar en este momento. En la parte posterior vamos a observar lo siguiente. Vamos a agregar el digestivo. Y en la parte posterior vamos a observar a la faringe, que es una de sus relaciones muy importantes. Aquí podemos observar estos músculos que encuentras aquí y aquí, corresponden a la musculatura de la faringe, y observa cómo se localiza en la parte posterior. Muy bien, una vez ubicada en el cuello y con sus relaciones, vamos a ver cómo está estructurada la laringe. Aquí tenemos un modelo completo de la laringe. Podemos observar que la laringe tiene una especie de esqueleto. Ese esqueleto está formado por cartílagos que están unidos por ligamentos y por membranas. ¿Cuántos cartílagos tiene la laringe? 9, de los cuales 3 son impares y 3 son pares. En esta vista anterior logramos ver que se asoma, porque no lo veo por completo, a el cartílago epiglótico. Debajo de él vamos a encontrar a este que ya habíamos mencionado y es el más grande y prominente, es el cartílago tiroideo. Finalmente, en la parte inferior tenemos al cartílago cricoideo. Si nosotros tenemos una vista posterior de la laringe, aquí vamos a encontrar a los cartílagos pares, que son de menor tamaño, que si los nombramos de abajo hacia arriba por su tamaño, vamos a encontrar los aritenoideos. Estos que tienen forma como de pulmoncito son los aritenoideos. Y pues como si tuvieran cuernitos, y así se llaman, sobre de ellos vamos a tener a los cartílagos corniculados. Y finalmente estos que tienen forma como de una coma son los cuneiformes. ¿Cómo es que se mantienen los cartílagos unidos? Mediante ligamentos y membranas.
Entre el hueso yoides, que puedes observarlo en la parte superior, y el cartílago tiroideo, vamos a encontrar a la membrana tiroidea. Obviamente tiene su lado izquierdo y su lado derecho, y están reforzados medialmente por el ligamento tiroideo, y en la parte lateral, este es el tiroideo medio, y en la parte lateral los ligamentos tiroideos laterales. Bien, asimismo, en la parte inferior, el cartílago tiroideo y el cricoideo están unidos mediante articulaciones, como lo que podemos observar aquí. Muy bien. Ahora, el cartílago epiglótico, ¿cómo es que se mantiene en su lugar? Pues mediante ligamentos, que aquí podemos observar. Estos ligamentos se localizan tanto en la parte media del mismo como en la parte lateral. Y muy sencillo, observa qué es lo que unen, así se van a llamar los ligamentos. Aquí tenemos al ligamento ilioepiglótico, te lo señalo en este momento, por abajo el ligamento tiroepiglótico. Finalmente, vamos a observar que el cartílago epiglótico está unido con el resto de los cartílagos mediante esta membrana que se denomina membrana cuadrangular, y ahora señalo. Muy bien. Ahora, hay más ligamentos. Estos son bien importantes porque cuando se cubren de mucosa van a formar los pliegues. Tenemos 2 pliegues vestibulares y 2 pliegues vocales. Aquí vamos a tener a los ligamentos vestibulares. Una vez cubiertos de mucosa, se transforman en pliegue vestibular. Y abajo vamos a encontrar a los ligamentos vocales, que cubiertos por mucosa son los pliegues vocales. Podríamos observar que el ligamento vestibular es la parte inferior de la membrana cuadrangular y el ligamento vocal se localiza en el borde superior de una estructura muy importante. Esta estructura, que se ubica entre el cartílago tiroideo, cricoideo y aritenoideo, se denomina cono elástico. Voy a señalar los dos para que observes cómo por forma, por qué se llama cono elástico. Muy bien. La laringe va a tener tanto músculos extrínsecos como músculos intrínsecos. ¿Cuáles van a ser considerados sus músculos extrínsecos? Los músculos suprayoideos, que observamos aquí, y los músculos infrayoideos. Estos músculos están unidos al hueso yoides, y recuerda que el hueso yoides a su vez está unido a la laringe. Es por eso que estos músculos, cuando se contraen, elevan y descienden al yoides, y como consecuencia elevan y descienden a la laringe. ¿En qué momentos? En procesos tales como la deglución y también cuando emitimos la voz, y obviamente también se ven implicados en la respiración. Todos estos son considerados como músculos extrínsecos. Aquí podemos observar a los músculos intrínsecos de la laringe, lo cual su principal función es movilizar a los pliegues, ¿sí? En específico a los pliegues vocales. Muy bien. En esta vista lateral puedes observar nuevamente estructuras que ya conoces, como son el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Aprovechando la vista, sería conveniente señalar algunas partes importantes de estos cartílagos, que son los más grandes. Estas áreas del cartílago tiroides se llaman láminas. Las proyecciones que puedes observar hacia arriba y hacia abajo se denominan astas. Aquí tenemos una especie de U, al igual que en la parte inferior, pero menos marcado, y se llaman escotaduras, una superior y una inferior. Y como puedes observar, esta es la parte más proyectada, que es lo que coloquialmente se dice manzana de Adán, pero en anatomía es la eminencia tiroidea o eminencia laringea. Bien. Con respecto al cartílago cricoides, también tiene sus estructuras. Se dice que el cartílago cricoides es como un anillo colocado al revés, es decir, esta sería su parte posterior de un anillo y esta sería su parte anterior, o como dice el Moore, el cartílago cricoides es como un anillo con sello posterior.
Este sería su arco y la parte ancha que está atrás sería la lámina. Una vez mencionado esto, regresemos a los músculos intrínsecos, Muy bien, el que está a la vista de forma inmediata va a recibir el nombre muy sencillo de los cartílagos que unen. Entonces tenemos al músculo cricotiroideo. En esta primera parte vamos a reconocer. ¿Qué sucedió aquí? Que quitaron la mitad del cartílago tiroides y podemos observar músculos más profundos. Aquí cabe mencionar que están los cartílagos aritenoideos, pero cubiertos por músculos. Por lo tanto, este músculo yo observo que se extiende de los cartílagos aritenoideos al cricoideo. Por lo tanto, tenemos el músculo cricoaritenoideo, pero como estoy en una vista lateral, se apellida lateral. Arriba, fíjate cómo este músculo une al cartílago tiroideo con el aritenoideo. Muy sencillo. Es por eso que se llama tiroaritenoideo. En la parte posterior vamos a tener este par de músculos que están envolviendo, como te mencioné, a los cartílagos aritenoideos. Por lo tanto, pues se van a llamar aritenoideos. Simplemente que por la dirección de sus fibras, este se va a denominar, o sea, apellida transverso, aritenoideo transverso. Y los que puedes observar aquí son los oblicuos. Bien. Este músculo, si te das cuenta, lo que hace es unir aquí al cartílago aritenoideo con el cricoideo, pero lo puedo observar en una vista posterior. Por lo tanto, se va a llamar cricoaritenoideo, pero como ya tenemos uno aquí, que estaba en la vista lateral, entonces por la vista a este se le denomina cricoaritenoideo posterior. En esta vista lateral omití mencionar a este músculo denominado tiroepiglótico. Como tal, no une directamente al cartílago epiglótico, pero sí a la membrana cuadrangular que está unida a él. Bueno, ahora organicemos la función de estos músculos. Sencillo, vamos a clasificarlos de acuerdo a su función. Lo primero es que los clasifiquemos en abductores, ABD, y aductores, los que cierran. Muy bien, dato importante, solo existe un músculo abductor, ABD, y ese músculo está en la parte posterior, no lo olvides, abductor, ABD. Ese músculo es el cricoaritenoideo posterior. Es el único músculo que abre los pliegues vocales, es decir, abduce los pliegues vocales. El resto de los músculos que ya se mencionaron son aductores. Si bien tienen otras funciones, ¿sí?, se dedican principalmente a la aducción de los pliegues vocales, que recuerda que es un reflejo de protección. La aducción de los pliegues vocales es un reflejo ante la presencia de cuerpos extraños. Entonces, la función del resto de los músculos es sumamente importante. Bueno, ahora, ¿qué otras funciones vale la pena mencionar? Que hay músculos que hacen que yo pueda elevar el tono de la voz. ¿Cuáles son esos? Aquí. Estos, los más superficiales. Con sus dos porciones son los que van a tensar las cuerdas vocales y hacen que yo eleve el tono de la voz. Pero, por otro lado, hay un músculo que hace que yo reduzca el tono de la voz, como cuando susurramos. Y es este músculo que puedes observar, el que relaja al pliegue vocal y se denomina tiroaritenoideo, como ya habíamos mencionado. ¿Sí? Es un músculo que relaja. ¿De acuerdo? Bien. Una vez revisado las funciones, digamos, más importantes, es conveniente revisar la inervación. La inervación de la laringe. ¿Cuál es el nervio fundamental para la inervación de la laringe? Sin duda, el nervio vago. Lo observamos a nivel del cuello.
porque recuerda que el nervio vago viene desde la cabeza, pasa por el cuello, por el tórax y termina en el abdomen. Aquí lo estamos observando en el cuello. Entonces, lo he señalado y aquí podemos observar al nervio vago tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Yo puedo darme cuenta que el nervio vago tiene ramas a este nivel muy importantes. Una de ellas es esta que se observa en un principio y se llama nervio laríngeo superior, el cual voy a señalar ahora. ¿Cuál es la importancia de este nervio que procede del vago? Que va a tener funciones sensitivas y funciones motoras. ¿Cómo sucede esto? Pues porque este nervio se divide en dos. Una rama interna del nervio laríngeo superior, el cual se va a distribuir en el interior de la laringe, en su mucosa, y va a dar la sensibilidad por arriba de las cuerdas vocales. ¿Sí? Luego tiene su otra división, que si esta es la interna, obviamente esta es la externa. Y la rama externa del nervio laríngeo superior solo inervará a un músculo, que es este, y ya lo conoces. Ahora sí, ya me puedes decir cuál es. Es correcto, el cricotiroideo. Es el único músculo que será diferente al resto de los músculos intrínsecos, ya que es el único que es inervado por el ramo externo del nervio laríngeo superior. Todos los demás serán inervados por el nervio laríngeo recurrente, que vamos a ver a continuación. Y aquí viene algo bien interesante. Así como tenemos dos nervios laringeos superiores, lo mismo será para el recurrente. Pero el punto de origen para ellos es distinto. Si yo me acerco aquí, puedo observar el nervio laríngeo recurrente derecho. Y si yo me asomo por acá, puedo observar al nervio laríngeo recurrente izquierdo. ¿Te fijaste? El punto de origen es distinto, ya que el nervio laríngeo recurrente derecho origina a nivel del cuello o en la base del cuello y se ubica por debajo de la arteria subclavia. Aquí lo podemos observar. Por debajo de la arteria subclavia. Muy bien. Vámonos del otro lado. Entonces, el nervio laríngeo recurrente izquierdo ya nace a nivel del tórax, por debajo del callado aórtico. Bien, ¿cuál es la importancia de este nervio laríngeo recurrente en los dos? Que es que van a inervar al resto de los músculos intrínsecos y además dan la sensibilidad de la laringe por dentro, pero de las cuerdas vocales hacia abajo. Muy bien, una vez que ya tenemos claro la inervación, será conveniente revisar la irrigación. ¿Cuál es la arteria principal para la irrigación? Una que es rama de la carótida externa, es de abajo hacia arriba, es la primera y se llama arteria tiroidea superior, la cual voy a señalar en este momento. Ahí está. Tiene tres ramas principales. Ve cómo esta se dirige al hueso yoides por debajo, por lo tanto se llama infrayoidea. Luego la que se va a distribuir por dentro junto con la rama interna del nervio laríngeo superior, y es la arteria laríngea superior. Y en la parte inferior vamos a encontrar a la rama cricotiroidea. Aquí me faltó una, que es la rama glandular, que específicamente se dedica a la glándula tiroides. Entonces aquí, ¿cuál es importante que tú recuerdes? A la tiroidea superior naciendo de la carótida externa. Volvemos a observar aquí a la vena tiroidea y a la vena tiroidea le desembocan nuevamente la laringe superior, por acá la vena cricotiroidea y esta es nuevamente la tiroidea superior. Así es como surge el drenaje. Para concluir este tema de la laringe es conveniente definir algunos espacios y el nombre que ellos reciben. ¿Qué es lo que estamos observando acá, chicos? El interior, la mucosa, digamos, ¿no? De la laringe
y su interior. Mira dónde quedó el cartílago epiglótico, el cartílago cricoideo. Quitamos el tiroideo, pero estoy viendo el interior. Entonces, ¿cuáles son los espacios que vamos a encontrar en la laringe? De la entrada hasta los pliegues vocales, a esto se va a denominar vestíbulo. No lo voy a escribir por completo para abreviar. Después vamos a encontrar otro espacio. Este espacio que se ubica entre los pliegues vocales se va a denominar hendidura glótica. Ahora bien, el espacio que vamos a encontrar por debajo de los pliegues vocales y hasta donde termina la laringe se va a llamar infraglotis. Asimismo, es conveniente mencionar algunos detalles más pequeños, como por ejemplo que observas aquí que entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal se hace un espacio aquí adentro, uno a cada lado, aquí y aquí, y a eso se van a llamar ventrículos. Entonces, cuando a ti te hacen mención a la glotis, a eso se refieren, al espacio que se genera entre los pliegues vocales. Muy bien, chicos, espero este video les sea de mucha utilidad.